Y en nuestra entrevista principal vamos a tocar uno de esos temas que para usted, señor, no mire para otro lado ni mire para arriba, para usted, señor, debe ser uno de los temas más tabús que hay. ¿Por qué es tabú? Cuando está tan de moda el feminismo y la inclusión y todo lo demás, sí quedan temas masculinos absolutamente reservados. Uno de ellos, se produjo el domingo pasado, el Día Nacional del Cáncer de Próstata. Uno de los temas es que muere una cantidad brutal de personas por cáncer de próstata. Y sin embargo, los hombres tenemos una suerte de reticencia de acercarnos a consultar, tomarse exámenes, hablar del tema, como si es que no hablando del tema desaparece el problema. Y vamos a conversar hoy día con el doctor Felipe Balbontín, presidente de la Corporación sobre el Cáncer de Próstata, urólogo, por cierto. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Felipe. Hola, buenas noches. Además, autor de un libro muy entretenido que ya empecé a hojearlo, que se llama El legado de Adán. Todo acerca del cáncer de próstata. Dime tú, Felipe, que no es verdad lo que planteé. El hombre tiene una reticencia a tratar de tocar estos temas que son muy sensibles en sus partes más delicadas. No cuando se trata de sexo, pero sí cuando se trata de enfermedades. Es casi como que no, y sin embargo tiene más letalidad que el cáncer de mama en Chile. Bueno, tú tienes toda la razón y por eso un poco nació hace más de 15 años la corporación. En el fondo es para fomentar la detección precoz, para, como nos dijo la senadora Goiten en nuestro lanzamiento del libro hace un par de años atrás, sacar el cáncer de próstata del closet. Porque las mujeres son mucho más preocupadas. Las mujeres con el cáncer de mama, que es un cáncer que es de menos frecuencia en las mujeres que el cáncer de próstata en el hombre. El cáncer de próstata es el segundo cáncer después del de piel en frecuencia. O sea, 1 de cada 6 hombres vamos a hacer un cáncer de próstata. A los 80 años, en nuestra próstata, el 80% va a tener células cancerosas. O sea, es un cáncer muy frecuente, pero sin embargo no es tan letal. La letalidad se da por la gran frecuencia que tiene. Entonces mueren 1.600 a 2.000 hombres por año, y eso es mucho para morir por un cáncer, pero es por la gran frecuencia del cáncer de próstata. Y los hombres son mucho más delicados y mucho más... nos da susto enfrentar el tema. Nos da susto porque tiene una connotación especial el cáncer de próstata. Tiene una connotación del examen físico, tiene una connotación especial. El hecho de operarse, de quedar impotente, de quedar incontinente. Entonces el hombre, uno puede encontrar la razón porque el hombre es un poco reacio. Sí, ahora, de hecho, en una parte, porque es muy entretenido el libro, yo empecé a leerlo acá para conversar contigo. Tú lo inauguras con esa situación que se vivió en el Estadio Nacional cuando Jarita le mete el dedo a Cavani. Pero eso, claro, eso todos lo recuerdan y eso fue... El dedo de Jara. El dedo de Jara, y se transformó rápidamente en un urólogo, Jara. Claro. Pero, claro, y esa es la connotación que tiene, pero... Claro, se rieron después, todos hicieron un montón de cosas. Y la próstata salió a relucir en todas partes. En todas partes. Sí. Bueno, pero la verdad que esta es una de esas cosas que los hombres como que tenemos ocultas, como que, que tratamos de no hablar por si pasa algo, de no hacerse exámenes, y sin embargo es tremendamente frecuente, como tú lo acabas de describir. A ver, ¿por qué no nos explicas un poco en qué consiste este cáncer de próstata? A ver, primero la próstata en sí. La próstata es un órgano que está muy escondido en nuestro cuerpo. Está detrás del pubis, está debajo de la vejiga, delante del recto, antes del pene, en una ubicación que es muy delicada. Y es muy importante la próstata durante el periodo de reproducción. O sea, eso es la próstata y las vesículas seminales producen
el sustento de los espermios para que finalmente puedan fecundar al óvulo. Pero después de nuestra etapa de reproducción, lo único que trae es problemas. Y por la ubicación que tiene, no es llegar y sacarlo. O sea, nosotros nos podemos sacar el apéndice en forma preventiva, incluso las mamas, cuando a las mujeres es mucho menos complicado que sacar la próstata. La próstata, por la ubicación que tiene, va asociado cuando uno la saca, a efectos secundarios importantes como la incontinencia, como la impotencia sexual, el acortamiento del pene, que no se habla en la operación. Entonces, todas esas como malas noticias que uno tiene cuando le diagnostican el cáncer de próstata, yo creo que el hombre es muy reacio a ir. ¿Y qué tanto se tiene una visión mitológica, si tú quieres, respecto de esta situación? Es que no es tan alejado de la realidad. Pero si nosotros podemos diagnosticar un cáncer en forma precoz, podemos ofrecer distintas alternativas. Sí. Alternativas que no necesariamente son quirúrgicas. O sea, hoy día la radioterapia ha evolucionado de tal forma que casi no daña los efectos secundarios. Hay tratamientos focales y también hay tratamientos que también se ha desarrollado en forma muy precisa, que es colocar semillas radioactivas en la próstata, lo que se llama braquiterapia, y eso es como extirpar la próstata a través de radiación interna. Entonces no hay efectos secundarios y uno se deshace la próstata en forma ambulatoria y sin los efectos secundarios. Entonces, toda esta información que la mayoría de la población desconoce es la función que tiene la corporación de dar a conocer, de tratar de que todas las opciones estén en todos los hombres y que sea alcanzable para todos los chilenos. Y en ese sentido, doctor, ¿qué tanto está el sistema de salud asociado, vinculado o abierto a este tipo de cáncer que es tan frecuente, sobre todo después de una cierta edad? Uno supondría que hay montones de facilidades para que esto pueda tratarse, ¿o no? Bueno, es una patología GES, pero al mismo tiempo es una doble trampa esto, porque, y de hecho es un tema que junto con la Universidad de Finisterra estamos postulando a un proyecto, a un Fondo Nacional de Investigación, que es para ver y para caracterizar hasta qué punto la decisión de tratamiento es compartida. Porque en realidad, como hay distintos tratamientos, hay pro y contra de los tratamientos. Entonces, el sistema que tiene el chileno, en el fondo, que por un lado es muy avanzado, pero un grupo de médicos decide finalmente lo que hace el paciente. No decide el paciente. Y el paciente acata. Entonces, es un sistema paternalista que está un poco en retirada. Hoy día lo que viene es discutir con el paciente primero los riesgos que tiene su cáncer y discutir los pros y los contras de los distintos tratamientos. Incluso hay cánceres que son tan indolentes que uno le puede decir, ¿sabe qué? Para que no pasemos por todos estos efectos secundarios, mejor lo seguimos. Y lo más probable, como su cáncer es tan poco agresivo, que usted se muera por otra causa con su cáncer puesto. Entonces, todo eso está cambiando y lo que tenemos que tratar de hacer es que también cambie nuestra legislación, cosa de hacer participar al paciente en la toma de decisiones. Ahora, ahí hay un punto súper importante, creo yo, Felipe, porque mucha gente, me imagino hombres que están en esta situación, y mujeres también, estamos educados funcionalmente para que el doctor sea el que recomiende, por lo menos en Chile. Él es el que tome las decisiones, decida qué es lo que tiene que hacer, puede preguntar, puede imponer, pero el que de pronto ante una potencial situación como un cáncer de próstata uno tenga las alternativas o las opciones y escoja una, bueno, hay dos cosas que pasan ahí. Una, no es común. Normalmente el médico en todo orden de cosas decide qué hay que hacer y a lo más propone.
pero él decide. Y lo segundo es una frase que yo ya llevo diciendo muchísimo tiempo, y por distintas situaciones, que es del grupo Lelutier, que decía: errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Y resulta que tú necesitas en esa situación echarle la culpa a alguien. Sí. Y si que tú vas a tomar la decisión sin tener mucho conocimiento, de repente... Exactamente, o sea, es que eso, pasa por eso en el fondo el médico tiene que tener un poco la percepción, porque la percepción de un poco lo que está buscando el paciente. Sí. Porque el paciente siempre te pregunta, bueno, ¿y qué sería usted, doctor? Esa es la pregunta, pero que te la hacen el 99% de los pacientes que está frente a ti y tiene un cáncer de próstata. Entonces tú tienes que empatizar con él, captar sus preferencias, sus afecciones, cuán importante es mantener, por ejemplo, la sexualidad, o cuán importante es la palabra cáncer, por ejemplo, sobre todo en estos cánceres que cuando hay uno le dice: usted tiene un cáncer, pero es un cáncer de bajo riesgo y lo podemos seguir. Pero hay pacientes que se nubla, y por mucho que sería usted, doctor, yo le digo: mira, yo creo que este cáncer me lo observaría. Uno captando un poco también también tiene la sensibilidad del paciente, pero si el paciente es muy angustiado y no va a poder vivir con este monstruo que él piensa que tiene dentro de su cuerpo, que para él lo mejor es sacarle el cáncer para que pueda ir tranquilo. Y no Ahora, andar con la angustia. ahí hay un punto súper interesante que está en las primeras páginas y que me sorprendió, para serte franco, súper harto, que es esta característica de la próstata de no ser un órgano, y tú lo pones muy bien ahí, casi vital, sino que casi una especie de apéndice, digamos, que tú lo sacas y no pasa nada. Bueno, es cierto en el fondo, o sea... Incluso dice, lo comparas con que cortarte un dedo chico de la mano, digamos, exactamente, del pie. O sea, en el fondo uno puede vivir sin próstata sin problema, pero el problema es reproducirse. O sea, si en el fondo sí tiene un rol en el periodo de reproducción, en el fondo. Pero después, en el fondo, antes y después, si en el fondo si uno naciera sin próstata, uno podría vivir sin problema, no podría tener hijos, no podría reproducirse, pero en sí, la próstata, después de que cumplimos los 40, 50 años, que ya terminó nuestra etapa de reproducción, en realidad, como tú dices, es un órgano que está de más, y que más es un órgano que empieza a traer problemas. Empieza a traer problemas porque causa el cáncer, que como te dije, que es el segundo cáncer más frecuente que después del de piel, y además porque otra enfermedad es que crece, y como el conducto urinario pasa justo en la mitad, empieza a estrechar el conducto y nos crece a todos. O sea, no es cáncer, es un crecimiento, y esto hace que nuestra micción sea más delgada cuando somos mayores, y hay personas que finalmente no pueden orinar y hay que hacer un raspaje en el fondo en la próstata para despejar este bloqueo que se produce. Ahora, dime una cosa, las mujeres tienen a su vez, y uno lo conoce porque lo ha visto por la mamá, lo ha visto por la señora, por las hijas, tienen ciertos calendarios de controles sobre determinadas materias que son típicamente femeninas, particularmente el cáncer de mama y otro tipo de cosas. Y todo el es... Papá Nicolau. El Papá Nicolau. Y todo eso es, pero un relojito y van y todo. ¿No existe un equivalente a eso para el hombre? Esa es nuestra intención como corporación. Es tratar de colocarle un reloj, ojalá, en la conciencia a todos los hombres, a todos, sin distinción, que después de los 50 años hay que hacerse anualmente un chequeo por lo menos de sangre con el antígeno prostático, y si tengo un antecedente familiar, partir antes, partir a los 40. Pero esa es la labor de la corporación, tratar de
de concientizar, algo que en países desarrollados ya está mucho más avanzado. Ya los hombres en forma ni se preguntan qué voy a hacer. En el fondo tienen interiorizado su chequeo junto con su chequeo de glicemia, de colesterol, su chequeo prostático en el fondo, porque en el fondo están preocupados de ojalá si aparece un cáncer, que es muy probable, que poder tratarlo o curarlo sin sufrir los efectos secundarios si esta cuestión me empieza a crecer. Ahora, quería volver un poco a cómo está el sistema de salud, y particularmente el público, dispuesto para este tipo de cosas. ¿Qué tantos, por ejemplo, urólogos hay en el sistema? El sistema de salud está bastante... los pacientes tienen acceso. Hay urólogos en regiones, hay una especialidad que igual siempre faltan, ¿eh? Igual hay uno, si va a sectores más rurales, obviamente tiene que ir a las grandes capitales, tiene que ir a Osorno, a Valdivia, a Puerto Montt, porque no va a tener urólogos en las zonas más periféricas. Pero sí en las zonas periféricas se puede hacer un antígeno prostático y en los consultorios, y eso sí está masivamente está disponible. Es un examen que está cubierto por FONASA, no es un examen caro, y con eso parte uno, ¿ah? Y si necesita un tratamiento, finalmente, bueno, ahí se consulta al urólogo y junto con el paciente se decide si hacer o no hacer con un cáncer de próstata. Este tipo de cosas son cosas que de alguna manera sobre todo la prevención, los exámenes, el hacer las cosas periódicamente, no cuando te pase algo, sino que periódicamente por prevención. Es algo que en otros países tiene, llamémoslo así, como un calendario. En países desarrollados sí, el hombre en el fondo tiene un calendario, incluso las grandes empresas mandan a eso también me refería, claro. Mandan a todos sus empleados en el fondo a hacer un chequeo. Junto con este chequeo están el examen neurológico, que es de rutina en el fondo, y es de rutina anualmente a partir de los 50 años. ¿Y qué tanto el hecho de que haya tantos casos de cáncer en Chile, 2.400 al año más o menos, sí, que tú dijiste? O sea, 2.400 no. A ver, 2.400 son los que se mueren. Los que se mueren. Son muchos más. Son muchos más. Sí, como te digo, o sea, el número exacto en el fondo no se sabe bien, porque en el fondo, acuérdate que el 80% de los hombres de 80 años tienen células cancerosas dentro de su próstata, y es un cáncer que en total no es muy letal, pero está en la frecuencia que finalmente se mueren muchos pacientes por lo frecuente que es. Pero lo importante en el fondo es tratar y lo que hay que tratar de concientizar es detectarlo antes que síntomas. Si los síntomas del cáncer prostático son cuando ya está muy avanzado. Entonces, si nosotros podemos hacer un diagnóstico precoz y el paciente puede detectar que es un cáncer pequeño, puede conversar con el médico y discutir distintas alternativas de tratamiento, cosa que el paciente se altere su calidad de vida lo menos posible. Y en ese sentido, ahora te lo pregunto quizás en términos más generales, ¿qué tanto el paciente medio chileno es consciente de todas estas cosas que estamos conversando, de las cosas que tiene que debiera chequearse periódicamente, de cómo responder a, no sé, síntomas que pueden parecerle extraños, va, consulta inmediato o es una persona que espera hasta que pase algo mayor? ¿Cómo es el chileno medio en ese sentido? Yo creo que el chileno medio es el que espera. El que espera. El que espera. El que espera que le pasa algo, en el fondo. El que espera, que siente algo, siendo que el nombre del cáncer prostático es conocido como el asesino silencioso. Sí. En el fondo no tiene síntomas. Empieza con exámenes alterados nomás. Y los síntomas, cuando empiezan, son muy tarde.
y son fracturas de hueso por metástasis, son cosas que ya hay muy poco que hacer. Y muchos asocian en el fondo, cuando empiezan a hacer como chuta, a empezar a orinar con dificultad, uy, me está creciendo un cáncer. Y lo más probable, lo que está pasando es el crecimiento benigno, que es la hiperplasia prostática. Entonces ahí los pacientes van a consultar, ¿ah? Cuando empiecen a tener como dificultad para orinar, dicen, uy, tengo un cáncer, y ahí parten. Lo más probable es que no sea. Entonces, el medio chileno, el paciente medio, va a consultar cuando tiene problemas para orinar. No, es raro, por suerte está cambiando eso, pero es raro el paciente que se chequea anualmente después de los 50, aunque no tenga ningún síntoma. Y ese es un poco el mensaje y el tratar de concientizar a los hombres que tomen una actitud más proactiva de que hacerse el ciego, o sea, taparse los ojos, y cuando empiece con problemas, y que lo más probable no sea, van a consultar al médico. Oye, ¿cómo te ha ido con el libro? Súper bien Además se llama El legado de Adán. ¿Por qué se llama El legado de Adán? ¿Porque le vamos a echar la culpa a la primera persona que existió? Mira, pensamos harto el nombre, ¿eh? Es porque... Que suponemos que existió, porque de repente... porque en el fondo es por la frecuencia. En el fondo, nosotros por el hecho de ser hombre, tenemos una probabilidad altísima de tener un cáncer de próstata. Entonces, el hecho de solamente ser un hombre, en el fondo recibimos de Adán la próstata, y la próstata, la probabilidad de que está con cáncer alguna etapa de su vida, sobre el 80%. Entonces, por eso... Sobre el 80%. Antes de morir. Antes de morir. Que lo más probable es que mueras con tu cáncer puesto. Sí, porque tú lo has dicho, que el cáncer no necesariamente es letal. No, exactamente. Hay muchos que no son letales. Pero una vez que aparece, hay que hacer algo con eso. Primero hay que analizarlo. Hay que analizarlo, hay que ver qué tipo de cáncer es. Si es un cáncer, entonces, y como se conoce, como es tan frecuente en Chile y en el mundo, no solamente en Chile esto, se sabe más o menos con una precisión bastante cercana cuál es el cáncer agresivo, cuál es el cáncer que no va a crecer, cuál es el cáncer que sí va a crecer rápido, o el cáncer que va a crecer más lento, o el que se va a mantener así toda la vida en el fondo. Y eso, pero es una vez que uno lo detecta. ¿Y lo detecta cuándo? Cuando uno está sintomático, cuando uno se toma un examen de sangre y sale alterado el antígeno prostático. El libro se llama El legado de Adán, todo acerca del cáncer de próstata, de Felipe Balbontín Fox. Ya está, se puede comprar. Nosotros sí, estamos disponibles y digitalmente. ¿Lo venden en la corporación? No, pero ¿sabes qué? Es más, nosotros como corporación lo subimos digitalmente al sitio web. miprostata.cl. Uno se mete en esa página y descarga el libro, en el fondo, porque la idea de la corporación es sin fines de lucro y difundir esto. No, y fíjate que yo estuve hojeándolo, lo más posible. Y no solamente tiene dibujos y fotografías y cosas, sino que además tiene a un humorista, un caricaturista extraordinario. Tiene humor entre medio. Con humor entre medio. Y es un poco para bajarle un poco sí. Porque el paciente cuando llega a la consulta con un diagnóstico de cáncer, llega muy angustiado. Pero yo me imagino. O sea, porque la palabra cáncer es muy fuerte. No, y además si es que te dicen que el cáncer va a estar en la vejiga tuya o en tu próstata, más brutal se vuelve el asunto. Entonces, con el libro, es increíble cómo me ha ayudado con los pacientes a bajarle el nivel de angustia, a decirle que es una enfermedad que prácticamente no es mortal y que juntos tenemos que resolver este problema con los menos efectos secundarios y seguir adelante. O sea, eso da el libro, y el libro que lo escribimos junto con una periodista, en el fondo, para
para hacerlo una redacción entendible y una redacción que sea... Sí. Es un libro dirigido a la gente de a pie, en el fondo, sí, ¿no? Exactamente. No es un libro No médico. es para médico, no. Eso está Es un libro, clarísimo. Eso es muy bueno. Pero muy profundo, porque porque en el fondo dice lo que hay, lo que existe, las consecuencias, y los pacientes están súper agradecidos. O sea, los pacientes, el feedback que he tenido los pacientes es que están súper agradecidos porque le ayuda mucho a orientarse en esta nebulosa que es el cáncer de próstata. Claro, del que se habla poco porque da susto. Exactamente. Muchas gracias, Felipe, por haber estado con nosotros hoy día. Al contrario. Gracias. Gracias a ti.